Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Aquí pongámoslo para qué. Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Juan 3, del versículo 1 en adelante. Amén. Dice, leemos la palabra. Juan 3, del versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos abrir nuestro entendimiento para ti, Señor. Queremos disponer nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Aunque no vamos a estudiar todo el pasaje, sí lo leí porque hay unos puntos que quiero tocar con respecto a quién era Nicodemo. Porque yo le he puesto el tema esta mañana: un hombre necesitado. Y vemos que se presenta delante de Jesús. Fíjense que Nicodemo significa, su nombre significa victorioso entre su gente. Era alguien que había logrado todo en medio de su gente. Siempre había salido adelante, siempre probablemente había logrado los mejores lugares. Todo lo que se había propuesto en su vida lo había logrado. Y no solo lo había logrado, sino que lo había alcanzado de una manera victoriosa. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que alguien se gradúe. Un ejemplo, alguien va a la universidad y saca una carrera. Y una cosa es que sea el último de su clase, pero se graduó. Y otra cosa es que sea de en medio, pero se graduó. Y otra cosa es que haya sido sobresaliente, que haya sido el mejor, etc. Pues así era este Nicodemo. Otro significado
de su nombre es conquistador. Quiere decir que llegaba y decía, esto lo voy a hacer, lo alcanzo, y lo hacía. Era un hombre, vemos por lo que la palabra nos dice quién era, vemos que es cierto que su nombre concuerda con lo que él había logrado. Y era un israelita. ¿Por qué digo esto? Porque miren, hay cosas de las cuales no nos podemos apartar ni podemos negar. Y es que si somos hijos de Dios, somos necesitados. Él era un fariseo. Fariseo estaba dentro de la religión judía, pero fariseo significa separar. Ahorita estamos viendo quién era este hombre. Sí, estamos viendo quién era Nicodemo. Significa separar debido a una manera de vivir diferente a la generalidad de la gente. Nicodemo, por la condición religiosa que él tenía, él se sentía diferente a los demás. Él se sentía santo, se sentía bueno, se sentía que podía más que los demás, se sentía un ser diferente. Pero aunque Nicodemo fuera una persona diferente, aunque Nicodemo hubiera alcanzado todas las cosas que probablemente otros no habían alcanzado, aunque Nicodemo era un hombre conquistador, Nicodemo era un hombre vacío y necesitado. Entonces, esto nos refleja de que todos, si tenemos como no tenemos, si hemos alcanzado como no hemos alcanzado, si hemos conquistado como no hemos alcanzado, si vivimos de una manera religiosamente buena como no vivimos de una manera religiosamente buena, todos al final somos necesitados de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hombre era muy celoso con su religión, con su ley, y estos fariseos llegaron casi a deificarla. Llegaron a adorarla, pues, prácticamente. Y su actitud se tornó meramente externa, formal y mecánica. Nicodemo entendía, o mejor dicho, Nicodemo entendió de que necesitaba algo más. Había algo más. ¿Por qué? Porque se sentía vacío, porque se sentía necesitado de. Y es que eso sucede. Hasta que nosotros entendemos de que no podemos vivir con el Señor, lo buscamos. Pero la diferencia es que Nicodemo aquí no lo buscó porque tenía problemas. Muchas veces el Señor nos ha llevado a situaciones difíciles, a problemas, para buscarlo. Pero, ¿qué le hacía falta a este hombre? ¿Qué necesitaba este hombre? Nada, si lo tenía todo. Pero lo tenía todo humanamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ponían el énfasis, los fariseos, ¿verdad? No en la rectitud de la acción, sino en su corrección formal. Entonces, como consecuencia de su manera de vivir, llegó un momento en que lo que Jesús predicaba chocó. Fue una oposición a lo que él había vivido. Fue una oposición a lo que él había estudiado o lo que había conquistado. Y este hombre se da cuenta que donde está es lo mismo que pasó con Pablo. Dice que era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la ley. Nadie le podía decir nada a Pablo. Y Pablo llegó a estimar todo por basura. Este hombre que lo llegó a tener todo, llegó un momento de su vida en el cual entendió que todo lo que tenía, que todo lo que estaba haciendo, no servía de nada. ¿Quién eran los fariseos? Eran personas que se consideraban no santos, mucho más santos que la gente común.
Quiere decir que si había alguien que era bueno, ellos todavía siempre eran más buenos. Y entonces, ¿por qué fue a buscar a Jesús? Y no era santo. Y no era más santo. ¿Por qué fue a buscar a Jesús si tenía todo? ¿Por qué fue a buscar a Jesús si no necesitaba de nadie? Su forma de vestir, hasta su forma de vestir era diferente a los demás. Eran correctos, etcétera. Miren, por eso la palabra nos muestra muchas veces, nos enseña, de que nosotros no nos convirtamos en un fariseo. Y esto es que no aparentemos una vida, pero vacía. ¿A qué me refiero? A que muchas veces podemos parecer de que somos buenos, de que hacemos todo lo correcto, pero somos vacíos. Nada más es una imagen. Ahora, Nicodemo era una persona con autoridad, era una persona con carácter, porque a donde él había llegado era una posición muy alta dentro de la religión judía. No era una persona cualquiera, es más, tenía poder, tenía rango dentro de Judea. Se cree, en comentarios explican de que Nicodemo tenía autoridad superior a la de un juez. Quiere decir que Nicodemo estaba por encima de la ley. ¿Quién es el juez? El juez es el que da un veredicto, ¿verdad? Y el que dice, usted va a tener que pagar tanto, usted queda libre o usted queda absuelto. Pues el caso de Nicodemo era una persona que estaba por encima del juez. Quiere decir que todavía tenía más autoridad que la de un juez. En este tiempo, era como que dentro de un reino, Nicodemo era un príncipe. A esa posición había llegado Nicodemo. Entonces, por eso ahora, cuando vemos esto, yo puedo decir, ¿qué le hacía falta a Nicodemo? Económicamente, creo que no le hacía falta nada. Bueno, de hecho, mandó a espiar a Jesús, es decir, mandó a uno de sus sirvientes a que viera qué hacía, que le informara qué estaba haciendo Jesús, qué decía, qué señales hacía, qué milagros hacía. Entonces, si Nicodemo quería algo, ¿se le negaba? No, no se le negaba. Si Nicodemo quería hacer algo, quería ir a algún lado, quería, etcétera, lo que Nicodemo quisiera hacer, lo podía hacer porque lo tenía a su alcance. Pero nos damos cuenta que este hombre era un hombre vacío. ¿Y qué fue lo que lo llevó a entender que era necesitado, que era vacío? Oír a Jesús. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para llenar nuestro vacío. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para revelar cómo estamos. Y entonces cuando la palabra de Dios nos muestra, porque mire, no es necesario que alguien venga y le diga a cada uno de ustedes, a ti te falta esto, a usted le falta esto, tú no tienes eso. No es necesario. La palabra sola nos muestra a nosotros mismos. Es que esa es la bendición. La palabra, cuando yo escudriño la palabra, me enseña a mí mi condición. Nicodemo fue confrontado por la palabra que salía de la boca de Jesús. Y Nicodemo entendió que aunque lo tenía todo, era necesitado. Había alcanzado todo lo que un fariseo anhelaba. Miren, es como cuando alguien estudia para ser abogado. No sé si es igual aquí, pero en El Salvador hay muchas personas, no todas, ¿verdad? Pero en algunos casos hay algunas personas que estudian para abogado porque un día quieren ser fiscal,
o porque un día quieren ser juez, o porque un día quieren llegar a ser los magistrados. Entonces los magistrados son los que muchas veces dan un decreto si una ley o algo que se hizo vale, o un proyecto. Muchas veces hay unos magistrados que pueden vetar al presidente, ¿sí? Porque estas personas han estudiado la Constitución y la ley y saben que si lo que se está haciendo es constitucional o inconstitucional, si es correcto o incorrecto. Entonces yo creo que aquel que se fijó una meta y quiere estudiar esto, dice, mi meta va a ser llegar al puesto más alto. Nicodemo había alcanzado la meta dentro del fariseísmo, la meta dentro de los fariseos. Por eso poner el ejemplo de los abogados. Entonces llega alguien que va a la escuela de leyes y llega y dice, bueno, tal vez tú no quieres, yo sí quiero, pero hay otros que compiten con él y llega un momento en el cual llegan a la posición más alta. Pero por medio de las palabras de Jesús, Nicodemo se da cuenta de que de nada servía, había alcanzado todo si no lo tenía a él. Amén. Entonces, el primer punto es el hombre poderoso, porque era un hombre poderoso. Si estaba por encima de un juez, si era como un príncipe, entonces el hombre poderoso llega donde estaba Jesús. Jesús no llegó donde estaba Nicodemo. Entonces, Nicodemo tenía a su disposición todo lo que deseara. Si quería algo, podía mandar por cualquier cosa. Si quería ver a alguien, podía llamarlo y éste tenía que venir. ¿Sí? Este hombre tenía poder. Entonces, si él quería algo, no necesariamente él tenía que levantarse e ir, ¿sí? No como nosotros, ¿verdad? Que si nos queremos comer un sorbete tenemos que, para los que manejamos todavía, si no, hay que estarle pidiendo a un papá que lo lleve a uno, pero si uno quiere algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar el carro. Yo creo que por eso quiere que aprendan a manejar, ¿verdad? A Oscar le falta mucho. Porque a Oscar creo que lo mandan a traer la cara. No, pero miren, volviendo otra vez. Pues si yo quiero algo, si queremos algo, ¿verdad que en el caso de aquel que no maneja y no hay en su casa y ahí está, y como todo queda lejos, tiene uno que pedir o tiene uno que salir, ¿verdad? Si se me antoja un sorbete y no hay sorbete en la casa, entonces tengo que salir e ir hasta el súper. Este hombre mandaba a pedir lo que quisiera. Él no tenía que salir, él no tenía necesidad. Si él quería hablar con alguien, a nosotros nos toca que si queremos hablar con alguien, mira, me podés atender, voy a llegar, ¿verdad? Están ahí. Y uno sale y llega. No, en este caso, él podía mandar a decirle a fulano, ven. Y la gente llegaba, de seguro, lo más probable era por la condición en donde él estaba. Si él era como un príncipe dentro de esa región, probablemente todo mundo quería quedar bien, todo mundo quería agradarlo. Entonces él decía, fulano, y de seguro hacían citas para hablar con él. Y de seguro él tenía una agenda. Pero al único que no podía agendarlo era Jesús. Al único que no podía mandar a llamar era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el necesitado era Nicodemo, no Jesús. Cuando nosotros entendemos que somos los necesitados, somos los que buscamos a Jesús. Por eso ponía el punto como el hombre poderoso, porque era poderoso. Llegó donde estaba Jesús. Nicodemo estaba consciente de que a Jesús no lo podía mandar a llamar. Sabía que tenía que llegar a él.
Aunque Nicodemo entendió qué era él, ¿sí? Me refiero a su posición humana, la de Nicodemo. Aunque tenía todo, entendió que era él, menos. Aunque él estaba por encima de un juez, él entendió de que delante de Dios o delante de Jesús tenía que acercarse a Jesús. Y entendió que su posición era menos ante aquel hombre que andaba en la calle predicando. Entonces, a Nicodemo no le quedaba otra opción que salir de su lugar para obtener lo que necesitaba. Y cuando digo de su lugar, pudiera ser nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra comodidad, nuestra seguridad. No le quedó otra opción. ¿Por qué? Porque miren, cuando el Señor habla a nuestros corazones, y aunque sean corazones duros, empieza esa necesidad en nuestros corazones de buscarle. Y entendemos de que no podemos contra eso. ¿Cuántas veces queremos que Jesús venga cuando nosotros somos los que tenemos que buscarle? No estoy hablando de que como lugar físico, no. ¿Cuántas veces nosotros queremos que el Señor nos responda cuando es tan fácil doblar rodillas? Yo siempre, muchas veces, decía, miren, si aún en una necesidad, de verdad, hasta el baño sirve para ir a orar. Y la gente me decía, no, es que no estoy pensando en qué lugar, no, es el hecho de tener una privacidad. Y probablemente en la oficina no se pueda tener esa privacidad. No todos tienen su oficina propia, cerrada. Y no, pero es tan fácil. Hoy para nosotros es más fácil acercarnos a Dios. Porque en este caso, Nicodemo tenía que dejar su casa o su lugar o donde estuviera y llegar hasta donde estaba Jesús. Ahora nosotros, con un corazón sincero, podemos llegar donde está Jesús y que Él escuche nuestro clamor. Muchas veces nos cuesta salir de esa comodidad o de esa seguridad. Segundo punto, dice en el versículo 2 de Juan 3, vino a Jesús de noche. ¿Sí? Solo eso, vino a Jesús de noche. El descenso de Nicodemo. ¿Por qué? Porque descenso. Porque entendió que aunque estaba en lo más alto, él tenía que llegar donde estaba Jesús. Porque el descenso, porque él tenía que pasar. Es que miren, si el Señor no está por encima de nosotros, entonces ya cometemos un error. Entonces vino, una de sus referencias es que hubo un descenso, un acercamiento. Nicodemo necesitaba acercarse a Jesús. De seguro, esas palabras que oyó, ¿qué habrá escuchado Nicodemo de parte de Jesús? Que lo llevaron a que su gente lo siguiera. Y de seguro Nicodemo, por su posición, por la posición que él tenía ante los fariseos, no podía estar presente porque se podía meter en algún problema. Pero de seguro mandaba gente y esa gente le contaba lo que Jesús había dicho. ¿Y qué impacto habrá tenido lo que le contaban
que Jesús había dicho. Amén. Lo que quiero poner aquí bien claro es, no lo había escuchado directamente de Jesús, sino que alguien le contaba, pero eso que le contaban, lo que me refiero es, no es lo mismo que nos cuenten a escucharlo, pero eso que le contaban había impactado su vida y quería más. Entonces la única forma de poder acercarse a Jesús es descender. Nicodemo se bajó de esa posición humana. ¿Por qué? ¿Quiénes seguían a Jesús? ¿Quiénes andaban detrás de Jesús? Los pobres, los necesitados, los que no tenían nada, los que querían un milagro. ¿Ah? ¿Y no era Nicodemo diferente a todos ellos? ¿No Nicodemo había alcanzado y dejado a todos estos atrás? ¿Y no Nicodemo se sentía superior a todos ellos? ¿Y qué tuvo que hacer Nicodemo? Bajar a esa posición, a ser uno más. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre completamente humano. Es que miren, al final del día somos humanos. No, es que miren, es que en el trabajo nosotros podemos ser, y por la misericordia y por la gracia de Dios, podemos tener una posición, podemos estar por encima de los demás, pero al final del día todos somos humanos. Al final del día todos tenemos problemas, al final del día todos pasamos tristezas, todos pasamos dificultades, todos pasamos problemas. Es que al final del día todos somos humanos. Entonces, nadie puede acercarse a Jesús si primero no desciende. La diferencia con Nicodemo es que Nicodemo, miren, no por algo había alcanzado tanto. Era inteligente y él había entendido de que Jesús era más importante que él. Es que cuando la palabra de Dios habla a nuestros corazones, empezamos a entender tantas cosas. ¿Por qué Nicodemo se acercó a Jesús? Bueno, porque tenía una vida redundante y probablemente ya estaba cansado. Miren, lo decía unos días atrás, ¿cómo fuera nuestra vida si no tuviéramos al Señor? No el hecho de una iglesia, no, al Señor primeramente. Porque si no tenemos al Señor, hasta una iglesia se puede volver redundante. Sí, se puede volver una costumbre y pasamos 5 o 10 años en una iglesia congregándonos. Bueno, en mi caso me he congregado toda mi vida prácticamente, pero si yo no tengo al Señor, ¿por qué les digo esto? Porque muchos años para mí ir a la iglesia fue una costumbre. Había que ir porque pues sí, no podía, si no, ¿cómo me iba a dejar mis padres en la casa, verdad? Había que ir. Ahora, ¿dónde estaba Nicodemo? Nicodemo estaba en la religión. Nicodemo conocía ¿qué? La ley, pero no conocía a Jesús. Entonces su vida se había vuelto redundante. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos regresar o acercarnos a Jesús para poder llenarnos. Muchas veces estamos esperando que Jesús llegue donde nosotros. Y no es porque estamos en un pozo, como decía David. No, Señor, aquí estoy en un pozo. Es muy diferente. David dice, estoy en un pozo, no puedo salir, ven y sácame. No, muchas veces nosotros estamos esperando que el Señor llegue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos creemos importantes. Nicodemo nos enseña de que aún habiendo alcanzado todo humanamente, entendió que él, a la par de Jesús, no era importante, que era un necesitado. Entonces, nos podemos sentir importantes, pero al final del día somos necesitados. No nos queda de otra. Estables, probablemente, materialmente. Cuando yo digo estable no es a que me sobre el dinero, ¿verdad? Y que se me cae y que yo puedo hacer. No.
no me falta nada. He salido con todas las cosas de este mes, he podido cubrir los gastos, se ha podido llenar esto, esto y esto, y al final probablemente me queden 10 pesos, pero salí con todo y no tengo necesidad. En este caso, Nicodemo era estable en todo lo humano. Pero vuelvo otra vez, pero vacío. Nicodemo estaba cansado de caminar sin una meta. Y cualquiera puede decir, no, pero lo había alcanzado todo. Sí, pero así se siente. Es como cuando estamos caminando y caminando y caminando y nunca llegamos al punto. ¿Por qué? Porque no nos sentimos llenos. Porque no sentimos que llegamos al lugar. Nicodemo necesitaba salir a la luz. Porque vivía en oscuridad. Qué feo es, ¿verdad? Cuando nosotros... ¿Por qué oscuridad? Porque miren, es como cuando nosotros hemos pasado por una situación difícil y no encontramos el camino. Es decir, no encontramos la solución. Entonces, es como cuando se va la luz, ¿sí? Y nos golpeamos con todo, ¿verdad? Es como cuando se va la luz y no encontramos algo. Nicodemo necesitaba salir a la luz. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestra vida? Luz para poder caminar. Tercer punto, su encuentro con Jesús. Y dice, y solo ese pedacito vamos a leer otra vez. Este vino a Jesús en Juan 3:2. Este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche. Este encuentro sucede cuando había ausencia de luz. Es una figura de la condición de vida que tenía Nicodemo. Sin luz en su vida. Nicodemo estaba consciente que aunque estaba en el templo y seguía lo que la ley decía, estaba consciente de que estaba apartado de Dios. Por eso me llama la atención, por eso estos puntos a destacar son muy importantes, porque no es que era un hombre que estaba en problemas, no era un hombre que estaba necesitado, no era un hombre que... No, al contrario, conocía la ley, si es que era fariseo, conocía muy bien la ley, no cometía errores, se comportaba de la manera que había que comportarse, pero él, por medio de lo que había oído de Jesús, entendió que le necesitaba. Probablemente se cree de que él vino de noche por su reputación. Estaba temeroso de perder su reputación y su posición. ¿Por qué? Porque los fariseos eran contra Jesús. Entonces, es como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Vivimos en un ambiente político porque todo este tiempo ahorita es pura política, ¿verdad? Y lo que probablemente no se ha visto en otras elecciones, hoy vemos que abiertamente unos que son de un lado no es que se estén pasando, pero están diciendo abiertamente, no, mire, yo voy a apoyar a mi contrario, ¿verdad? Probablemente antes, si alguien lo hacía, ¿sí? Perdía su posición, perdía su puesto. ¿Sabes qué? Si tú le vas a dar, muchos se han arriesgado, creo yo, ¿verdad? A que en las siguientes elecciones para gobernador, para lo que sea, no los tomen en cuenta, etcétera. Pero vamos a hablar del punto de Nicodemo. ¿Por qué toco esto? Porque también el puesto de Nicodemo estaba dentro de lo político. Es decir, no estaba alejado de lo político. En este momento la religión y la política estaban bien unidas. Entonces, probablemente él estaba temeroso de perder su reputación. Si era uno de los máximos o el principal, ¿qué andaba haciendo hablando con ese Jesús? Y llegó de noche. Sí, pero llegó de noche.
Aunque sea así escondiditos, no le dio pena orar en el restaurante, pero ora solito pues. Y aunque alguien le gritó en la calle, Dios le bendiga, y dijo, amén, amén. Pero no le dio pena, no le dio pena. Llegó de noche. Mire, probablemente el llegar de noche podría indicar una falta de confianza en Jesús. Podría indicar, no quiere decir que así sea. Porque había algo que a él lo había movido. Es que algo había pasado en su vida. Había un terremoto en su vida. Entonces algo impactó en su corazón y él no sabía qué hacer. Y dice que llegó de noche. Probablemente tenía inquietudes espirituales. Porque oyó la palabra. Y él se dio cuenta que lo que él había estudiado, lo que había entendido toda su vida, contrastaba con lo que Jesús estaba diciendo. Y de seguro, y lo más probable es que había una falta de satisfacción en su propia religión. ¿Qué sucede cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios? Todas las cosas que nos satisfacían, ahora nos insatisfacen. Todas aquellas cosas en las cuales creíamos que nos daban alegría, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no sirven de nada y entonces entendemos que hay un vacío en nuestros corazones. Probablemente esta insatisfacción se debía al hecho de haber escuchado lo que Jesús decía y lo que hacía. ¿Sí? Entonces, llegó. ¿Qué es lo importante que podemos ver en este punto? Que se acercó. Es que es necesario acordarnos. Cuarto punto, y el último, y creo que uno de los más hermosos es, Nicodemo es recibido por Jesús. Y como les dije, yo leí todo lo demás para que tuviéramos un contexto, pero la enseñanza la meditación de esta mañana se sienta en, vino a Jesús de noche. Eso es. Nicodemo fue sincero. Es que esa fue la diferencia. Desde el momento que lo fue a buscar es porque él era necesitado. Entonces Nicodemo fue sincero. Y esa fue la manera de que Jesús le prestara atención. ¿Cómo podemos obtener la atención de Jesús? Siendo sinceros. No necesitamos nada más. Nicodemo conocía la ley. Sí, conocía la ley, pero desconocía a Dios. Nicodemo conocía la ley, pero necesitaba a Jesús. Nicodemo reconoció que Jesús era Dios. ¿Y qué sucede con esto? ¿O qué nos da a entender? Que reconoció su necesidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 2, ahí siempre después dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Eso quiere significar que le dice, Rabí es maestro. ¿A quién le decimos nosotros maestro? A aquel que lo tenemos por encima de nosotros, ¿sí? Y que nos puede enseñar. Por eso la palabra dice que se puede ser mejor, pero no mayor que su maestro. ¿A qué me refiero? Bueno, para que me puedan entender con esto. Uno puede alcanzar más que lo que sus padres han alcanzado. Y uno puede ser mejor que lo que sus padres han sido, pero no mayor. Porque ellos
estaban antes que nosotros. ¿Sí? Antes que nosotros. Entonces, puede ser que lo superemos, les pasemos 5 o 10 veces, pero nunca vamos a ser mayor que ellos. Eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, ¿cómo es posible que Nicodemo le dice rabí? Es que lo estaba aceptando. Es que Nicodemo, antes de cualquier otra cosa, se estaba humillando delante de Jesús. Es que antes de cualquier cosa le estaba diciendo: eres mi Dios. Maestro, había entendido Nicodemo con lo que le habían contado de Jesús, había entendido que era el Mesías. Nicodemo había entendido de que lo demás no podía suceder si él no lo reconocía como Dios. Y le dice: maestro. En parte del original, la referencia rabí también da como dueño. Por eso fue sincero Nicodemo, porque Jesús conocía el corazón, sabía que había en su corazón. Y llega y le dice: rabí. Y supo que ese rabí era sincero. ¿Cuántas veces nos hemos presentado y le hemos dicho Dios? Y nos queda muy lejos ese Dios. ¿Cuántas veces nos hemos querido acercar a Dios y le hemos: no, Señor, tú eres mi Dios, o tú eres mi Señor, o tú eres mi Padre? Y estamos muy lejos de que Él sea nuestro Padre. Es que cuando hay sinceridad en nuestro corazón, el Señor no nos va a rechazar. Es que no está pidiendo perfección de nuestras vidas. No está diciendo: bueno, es que como si eres perfecta. No. El Señor lo único que pide, y aquí lo vemos en el caso de Nicodemo, es ser sincero. ¿Sincero con quién? Sincero con Dios. Entonces, Nicodemo, conclusión, Nicodemo salía de la oscuridad, de la noche, ¿sí? Porque lo llegó a ver de noche. Y se encontró con uno que decía: yo soy la luz del mundo. Se encontró con uno que decía: al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿qué le hacía falta a Nicodemo? Humanamente, nada. Espiritualmente, todo. ¿Qué nos hace falta para sentirnos satisfechos? Probablemente Nicodemo vino de noche porque quería toda la atención de Jesús. Sabía Nicodemo que en el día Jesús estaba lleno, rodeado de gentes. Pero la única forma de tener la atención de Jesús es siendo sinceros. Usted y yo podemos llegar a tenerlo todo, pero si no tenemos a Jesús, nos falta todo. Usted y yo podemos conocer Biblia, pero si no conocemos a Jesús, nos faltará todo. No importa si es de noche. Lo importante es ser sinceros para poder ser recibidos por Jesús. Entonces, vemos a un hombre necesitado. Nicodemo, un hombre necesitado. Yo me pondría mi nombre.
Y no le estoy diciendo que usted lo haga. Pero yo me pondría mi nombre y pondría ahí, Eduardo, un hombre necesitado. ¿Por qué? Porque la única manera de tener la atención de Jesús, para mí, es siendo sincero. Y siendo sincero es reconocer de que mi vida sin Él es redundante. Reconocer de que puedo alcanzarlo todo, pero si no lo tengo a Él, me va a faltar. Y puedo conocer la palabra, pero si no lo tengo a Él, mi vida va a ser una vida vacía. Nicodemo se acercó. De noche, no importa, se acercó. Lo importante es acercarnos a Jesús y que Él pueda llenar nuestras vidas. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque tú no te has apartado de nosotros. Señor, a pesar de que muchas veces te hemos hecho a un lado, Señor, a pesar de que muchas veces nosotros estamos bien así como estamos, pero tu palabra nos hace recordar cuán necesitados somos. ¿Por qué este hombre pudo cambiar su vida? Porque la palabra dice, nos cuenta más adelante los relatos, en los cuales vemos que Nicodemo cambió su vida. Y es que pudo reconocer. Nicodemo pudo entender de que le hacía falta lo más importante. Tú, Señor. Para poder llenarnos o para poder sentirnos llenos, lo único que necesitamos es a Jesús. ¿Es Jesús lo más importante en su vida? Su vida depende de lo que en su palabra ordena. ¿Es Jesús el centro de nuestras vidas? ¿O nos hemos apartado y hemos olvidado qué es lo más importante? Padre, queremos llegar delante de ti. Mira ahí donde está usted. No tiene que levantar su voz, no tiene que hacerlo. Pero podemos ser sinceros. Ahí en cada uno de nuestros lugares le podemos decir a Dios, Dios, te necesito. Lléname. Señor, te necesito. Señor, quiero acercarme a ti. Señor, mira mi corazón sincero. No me pases de largo. Lo único que el Señor está esperando en nuestras vidas es que seamos sinceros. Este hombre vino de noche. Este hombre al final entendió que era preferible perder toda su posición o lo que fuera. Pero sentirse por primera vez satisfecho, pleno, lleno. Señor, gracias. Que tú puedas
llenar nuestras vidas. Que tú, Señor, puedas saciar todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.